Estimados hermanos, es un gusto poderlos saludar. Ya estamos aquí de nuevo en contacto con ustedes. Es la misericordia del Señor la que nos sostiene en estos tiempos dificultosos, en estos tiempos quizá a veces de ansiedades, pero también tiempos de esperanza, porque vemos cada día la voluntad de Dios a favor de nosotros, aunque atravesamos pues algunas situaciones que seguramente no son del todo de buen agrado para nosotros, pero sabemos que si confiamos en el Señor, agradamos al Señor con nuestra alabanza en la tribulación, en la dificultad, y Él, pues, como dice el Salmo 50, Él está presto a escucharnos en el día de la angustia y a librarnos en cada una de esas situaciones que se nos van presentando. Vamos a continuar, queridos hermanos, en nuestro ciclo de estudios y para hoy vamos a hacer la introducción de las cartas a los a tesalonicenses. Vamos a hacer una introducción a la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y para ello, permítanme presentar pues una información que nos va a ir sugiriendo pues las diferentes situaciones que vamos a ir nosotros revisando en nuestro diario revisar durante esta etapa del ciclo de estudios. Como ven, ya vamos en digamos, iniciando la segunda mitad del ciclo y pues es importante que nosotros siempre nos mantengamos prestos en en nuestra aula para que juntos vayamos avanzando en esta revisión de epístolas paulinas, que es nuestra asignatura. Y hoy, pues, que nos corresponde estudiar en esta unidad las dos cartas, las dos epístolas a los tesalonicenses y la primera epístola a Timoteo. Así es que vamos a ver esta introducción que es importante poderla revisar para que nos introduzcamos en la idea del apóstol. Entonces, una vez pues nosotros podamos revisar esta información, nos será pues de mucha utilidad para adentrarnos en esa idea del planteamiento de ideas que el apóstol pues está presentándonos hoy a nosotros y en aquel momento a la iglesia de Tesalonicenses. Vamos perdón, de nuevo vamos a ir aquí a compartir la información. Y, ok, aquí tenemos ya información, ¿verdad? Entonces podemos nosotros, el autor obviamente es, como toda la escritura, ¿verdad? Que es inspirada, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el instrumento humano que ha sido utilizado para escribir esta epístola fue el apóstol Pablo, según pues todos los registros que se puedan conocer, ¿verdad? Hay, en cuanto a la data, a la fecha de redacción de esta misiva, de esta epístola, pues hay variación, ¿verdad? Ustedes conocen en los temas históricos que siempre hay, pues, como no hay registros muy exactos de estos acontecimientos, pues a veces puede variar. Por ejemplo, nosotros estamos diciendo que la, la historia tradicional dice que esta epístola se escribió entre los años 51
y 52 ya de nuestra era, ¿verdad? De la era que se conoce como la era después de Cristo. Sin embargo, hay otra, por ejemplo, la Biblia de Estudio Thomson plantea que el margen es más amplio, que pudo haber sido entre el año 49 y el 54, siempre obviamente de nuestra era. Recuérdense ya, el Nuevo Testamento pues, fue redactado básicamente en el siglo I, desde el, la ascensión de Cristo, entonces se comienza a redactar los diferentes libros que componen el Nuevo Testamento. Entonces, ellos dan un margen en la Biblia Thomson de más años, ¿verdad? Pero lo interesante es que hay una ubicación en el tiempo sobre esta redacción. Y pues sí se tiene registrado que la carta fue escrita durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ¿verdad? Que esto lo podemos encontrar en el capítulo 18, versículo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dice el 11, ¿verdad? Que y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Aquí está Pablo ya en Corinto, y entonces se supone que desde allí, pues, él redactó, después de una conversación con Timoteo, que había sido enviado allá a la población de Tesalónica, pues entonces él regresa y él le comenta a Pablo cómo está la situación, y Pablo se anima pues a escribir estas ideas. ¿Quién era Tesalónica? Pues se conoce como es una de las ciudades en Macedonia. Macedonia es una provincia de lo que de la antigua Grecia y de lo que también se conoce como Grecia. Y en el libro de Hechos, capítulo del 16 al 18, pues se narra cómo es que Pablo llega a esa zona de Macedonia, ¿verdad? Después de tener una inquietud, el apóstol Pablo, de predicar. Entonces él comienza su recorrido, ya vamos a revisar un mapa, comienza un recorrido por Asia y luego llega pues a Europa, ¿verdad? Ahí donde los continentes están bastante próximos. Entonces ya él de Asia incursiona en Europa, en esta provincia de Macedonia, y el libro de los Hechos relata pues que llegó allí a raíz de que a Pablo se le mostró una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces él toma esa visión como algo de Dios y encamina pues sus pasos hacia ese lugar, ¿verdad? Y llega, y pues en ese lugar va él a encontrar, aunque no es la primera ciudad que aparece, sino que primero llega el apóstol a Filipos, y luego de Filipos pues ya se encamina a Tesalónica. Pero así incursiona el apóstol Pablo en esta ciudad, que era la capital de la zona, y más o menos con un aproximado de unos 200,000 habitantes, ¿verdad? Inclusive, pues ustedes recuerdan aquel término que inclusive nosotros lo hemos revisado, que ayudó a la propagación del evangelio, como fue el sistema de carretera de Roma hacia los territorios conquistados por ellos, que era un amplio, un vasto territorio. Entonces aquí pues igual pasa una calle que se conoce como una carretera, digamos, que se conoce como la vía Egnacia, y viene desde Roma, pasando por Tesalónica, dirigiéndose hacia el oriente. Entonces, esta vía y un puerto, ¿verdad? Hace de Tesalónica un centro de comercio muy floreciente, muy reconocido, de tal manera pues que vuelve a la ciudad atractiva, no solo para el comercio, sino que inclusive para la cultura, de tal manera que podemos decir que muchos pensamientos que derivan en religiones paganas, pues llegan
a establecerse a esa ciudad. ¿Cómo inicia la iglesia en Tesalónica? Pues cuando Pablo llega, pues o hace su segundo viaje misionero, entonces él sale ya en Asia, ¿verdad? Casi ya en el límite del continente, límite norte del continente, pues zarpa de Troas y pues llega a Filipo, ¿verdad? A raíz, como hablábamos, de una visión que él tiene. Aquí un hecho importante ya en Filipos es que conoce Pablo a Lidia, una mujer originaria de Tiatira, la iglesia que menciona Juan allá en el Apocalipsis, a quien le envían una carta. Entonces aquí ella pues oye el mensaje y se convierte, ¿verdad? A la, al cristianismo. Aquí en Filipos, pues, ustedes saben, el Evangelio, el libro de los Hechos narra que son apresados y pues les suceden unos acontecimientos bien tremendos, ¿verdad? Bien dificultosos, como es que son golpeados, son maltratados, ¿verdad? Y pues terminan en la prisión. Pero cuando en un momento dado, pues Pablo logra hablar con el carcelero, ¿verdad? Y que recibe la orden de que los libere. Y Pablo le dice al carcelero, mire, nosotros somos ciudadanos romanos, pues inclusive se hizo un acontecimiento todavía quizá a nivel diplomático, ¿verdad? Para los magistrados ahí de Filipos que se ponen pues nerviosos, preocupados y les piden que mejor se retiren y ellos obviamente pues en el ánimo de seguir predicando la palabra del Señor, porque ya lo habían hecho ahí en Filipos, pues ellos se dirigen a Tesalónica. Allí es donde aparece ya esta ciudad, ¿verdad? Por supuesto que cuando ven ellos la visión del varón macedonio, Macedonia es toda la provincia, ¿verdad? Entonces hemos encontrado, ahí está ciudades principales, está Filipos y está aquí Tesalónica. Pablo se encamina a unos 150 kilómetros hacia el suroeste, ¿verdad? Al suroccidental de Filipos y pues llega a Tesalónica. Y claro, el procedimiento natural de Pablo siempre fue buscar una sinagoga, porque él, como judío, pues conocía como practicante en su momento, como instruido, pues se sentía muy cómodo en esos lugares y además pues exponía el evangelio, ¿verdad? Y muchos se convertían. Aquí entonces establece Pablo, Tesalónica es la segunda iglesia que se establece en el continente europeo. Entre aquellos que aceptaron el evangelio, pues no solo habían judíos, ¿verdad? Sino que habían otros de otras nacionalidades que, que podemos registrar, podemos revisar en Colosenses 4, del 10 al 11, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Entonces, ahí pues no habían solo de una nacionalidad, había de otras nacionalidades, ¿verdad? Que lo que se conoce como en términos generales los gentiles, pero ellos también conocieron al Evangelio de Jesucristo. Además, pues se menciona que mujeres prominentes, es decir, mujeres de un nivel social pues elevado, escucharon y también pues aceptaron el mensaje que a través de Pablo estaba enviando Jesucristo. La fe de los tesalonicenses pues fue muy reconocida, ¿verdad? Podemos encontrarlo en el capítulo 1 de la primera carta,
el versículo 7 y 8 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, ya Macedonia, pues una provincia, Acaya es otra provincia, y imagínense, no estamos hablando de dos ciudades, sino de todo un sector geográfico muy amplio, y él, de tal manera que Pablo les dice a ellos que cuando les escribe que ellos han sido ejemplos, ¿verdad? De ese andar dentro del cristianismo. Mientras el libro de los Hechos hace énfasis en los orígenes judíos de la iglesia de Tesalónica, las cartas de Pablo le dirigió, las cartas que Pablo les dirigió aclaran que muchos de ellos se volvieron de los ídolos a Dios. Es decir, que, como habíamos mencionado, Tesalónica pues era una ciudad próspera, y al ser una ciudad próspera, por supuesto que es atractiva para el comercio, para la industria, para negocios, genera pues productividad, y por supuesto también genera migraciones, ¿verdad? Y dentro de las migraciones vienen costumbres, vienen formas de pensamiento, y en esa ciudad entonces no había solo judíos, eran una parte pues, pero otros eran gentiles de diferentes nacionalidades. Por eso es que Pablo en capítulo 1, versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Es decir, eran de cultura pagana, pues, ¿verdad? Es interesante esta afirmación de Pablo. Aquí podemos ver el segundo viaje de Pablo. Este es el continente asiático. Aquí tenemos en la parte inferior el continente africano, Egipto y otros lugares. En la parte de la imagen, en la parte derecha, para nosotros, pues está la parte de Asia, todo esto. Y aquí ya comienza el continente europeo, con lo que hoy se conoce como Grecia, esta zona de aquí hacia el este, ¿verdad? Hacia el oriente, que está Roma, y más al noroccidente, pues vamos a encontrar otros territorios de lo que se conoce como Europa. Aquí ya de Troas, que es una ciudad cercana ya al final del continente asiático, hace su traslado Pablo hacia Filipos, luego a Tesalónica, y podemos encontrar pues en el libro de los Hechos qué pasó también en Tesalónica, ¿verdad? Que hay después de que Pablo está allí haciendo la exposición de las escrituras, entonces aparecen judíos. La carta, perdón, el libro de los Hechos lo llama como judíos celosos, ¿verdad? Ociosos, pero bueno, de mal pensamiento, de mal corazón, pues hacen un problema para ellos, de tal manera que tiene que salir Pablo, y los creyentes pues mejor les ruegan, ¿verdad? Que mejor se retiren, pues después de verse enfrentados a la autoridad ahí, pagar fianzas y todo. Entonces Pablo es mandado a Berea, y después es vía marítima, pues enviado a Atenas, donde también el libro de los Hechos pues relata qué pasó allí en Atenas, ¿verdad? De Pablo, y luego Pablo, después de su recorrido, su estancia por Atenas, llega a Corinto, ¿verdad? Y luego regresa a Asia, pues a Éfeso, y allí sigue el, el transitar de Pablo en ese segundo viaje que tiene. ¿Cuál es el tema central de la primera epístola a los tesalonicenses? Es la segunda venida de Cristo. Ese es el tema central, ¿verdad? Es la esperanza de la futura venida del Señor. Ese es
en concreto. Y por lo tanto, como Cristo viene, necesitamos estar preparados, ¿verdad? Tenemos que estar preparados. Se dice pues que esta carta es una carta bastante personal, no es muy doctrinal, aunque obviamente pues la doctrina de la segunda venida de Cristo pues es fundamental en nuestra fe, ¿verdad? Pero pues se conoce como una carta personal del apóstol Pablo que es concentrada en recomendaciones, en exhortaciones, en consejos para el caminar del pueblo creyente que estaba allí perseverando en esta iglesia de Tesalónica. Propósito de la carta, animar a la iglesia que en medio de la persecución, porque no, recuérdense que era el primer siglo, y inclusive hoy en el siglo XXI, pues hay sectores de geográficos, poblacionales, donde la iglesia es perseguida. Imaginémonos hace 20 siglos cómo era esta, porque se encontraban con prácticas que no eran, pues, ni por cerca conocidas, ¿verdad? Por lo tanto, implicaban muchísima resistencia de parte del sistema de pensamiento establecido en aquel momento. Propósito de la carta, defender la conducta de los que hablaban mal de él, ¿verdad? Como Pablo, de que hablaban mal de Pablo, pues él se, digamos, hace como una defensa de su ministerio mismo, ¿verdad? Y cómo le va, cómo le ha ido, pues, en esas circunstancias que él está viviendo. Pues les escribe asegurándoles acerca de su amor, de su deseo de verlo, y pues de la alegría por el comentario que Timoteo hace acerca de ello, ¿verdad? De su caminar dentro de la fe. Les advierte contra los pecados de la carne, por supuesto, están en una sociedad, en un asedio terrible, ¿verdad? No es un asedio sencillo, ¿verdad? Están en medio de la perversidad y por lo tanto ellos tienen que estar muy alertas para hacerle frente a esa actitud que los rodea, ¿verdad? Los exhorta a conducirse de tal manera de agradar a Dios y que pues recuerden que la voluntad de Dios es que ellos sean santificados y que se aparten pues de todas aquellas concupiscencias que el ambiente les pueda dar. Reprende a los ociosos, conforta a los atribulados y pues lo más importante ya del 5:1 al 11 pues les está estableciendo la el interés, ¿verdad? De que ellos estén atentos a la venida del Señor, porque en el capítulo 5, versículo 2 de la primera epístola a los tesalonicenses le dice, porque vosotros sabéis perfectamente, es decir, habían sido bien instruidos, ¿verdad? Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, eso que genera una advertencia de una exhortación, una invitación a estar siempre muy atentos a, a mantenerse apegados al Señor. La palabra clave de la epístola es la venida de Jesús. Entonces, el Evangelio vino a ellos con el poder del Espíritu Santo. Ellos dieron a conocer la palabra del Señor, Pablo, es la palabra de Dios y no de los hombres. Se establece la segunda venida de Cristo. Hay consuelo y pues debe ser leída por todos los hermanos. Podemos comparar con Primera Timoteo 4:13 y Apocalipsis 1:3, ¿verdad? En 5:27 de Tesalonicenses dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los hermanos. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13, también dice, entre tanto que voy, ocúpense en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es importante porque la misiva o la epístola lo que tiene es una intencionalidad didáctica, ¿verdad? Es decir, de comentarles allí
a ellos cómo es todo el pensamiento relacionado con la práctica del Evangelio. Se puede hablar de un bosquejo, dos tipos de bosquejos, hay de la epístola, saludos iniciales, agradecimiento, conducta de los evangelistas, el interés de Pablo por la iglesia, el estímulo por el progreso ético, es decir, por una práctica cristiana correcta, instrucción y ánimo sobre la segunda venida de Cristo, que recuerden es nuestro tema central, instrucciones para la vida en el cuerpo de Cristo, las exhortaciones a mantenerse alejados de una vida, pues, desagradable y atento, ¿verdad? A la venida del Señor. Y pues, saludos, ¿verdad? Y un bosquejo, digamos, tradicional, pues hay saludos, ustedes pueden ver, hay autores, mensajes y saludos. Habla Pablo, Silvano y Timoteo, tres personajes que inciden en el evangelismo, y pues el mensaje es un saludo de Dios Padre y en el Señor Jesucristo, un saludo de gracia y paz, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Luego, la memoria del ministerio de Pablo, ahí podemos verlo. Gracias por la esperanza, la fe y el amor de los tesalonicenses, y cómo es que Pablo ministra en esa ciudad. Y pues también tenemos la espera del regreso de Cristo. Esto es clave, ¿verdad? Cómo él plantea las ideas que refuerzan la, la magnitud de, de este evento tan esperado por la iglesia de ayer como por la iglesia de hoy, ¿verdad? Y pues él da unos consejos finales, respeto por los líderes, paz en la comunidad, ayuda a los necesitados, hay verdades cristianas y que estas se desglosan en varias ideas, y pues nos habla de examinarlo todo. Así que, queridos, podemos nosotros compartir pues estas ideas, ¿verdad? Que nos llevan a una revisión de lo que es la primera epístola a los tesalonicenses. Por supuesto, ahí en el aula les van a quedar pues información escrita sobre siempre el contenido tanto de la primera carta como de la segunda carta a los tesalonicenses. Por favor, revisen, escuchen con detenimiento esta información que les estamos compartiendo, porque es necesario que para nuestra formación ministerial tengamos un dominio, un conocimiento que por supuesto tenemos nosotros que ahondarlo, ¿verdad? Tenemos nosotros que llevarlo a una profundidad mejor cada día, pues en la medida en que vayamos sirviéndole al Señor y pues compartiendo la palabra de Dios. Recuérdense, en la medida que nosotros compartamos con otros, en esa medida nuestro aprendizaje se va fortaleciendo. No nos quedemos solo con la información que nos da, en este caso, que Dios me permite a mí compartirlo con ustedes, ¿verdad? La información que tenemos, pero no nos quedemos ahí. Tampoco les digo vayan y consigan un estudio, un libro biográfico de Pablo, un libro teológico, un libro doctrinal. Sí, es importante, pero eso va a ser una herramienta que vamos a necesitar cuando nos propongamos compartir la idea. Ahí sí les aseguro, cuando usted diga, bueno, voy a compartir esto con mi familia, este tema de la venida de Cristo, o que dice la primera carta a los tesalonicenses, en esa medida usted se va a sentir en la necesidad de recurrir a esa herramienta, pero al mismo tiempo así usted se va a ir fortaleciendo día con día, y cuando vuelva a predicar va a tener otro aprendizaje mayor y otro aprendizaje mejor. Así que eso es verdad, porque la palabra de Dios pues es algo inagotable, que Él nos quiere siempre comunicar su mensaje. Dios nos bendiga, seguimos en contacto en esta asignatura, y siempre orando nosotros por ustedes, y por favor ustedes por nosotros, ¿verdad? Por los que colaboramos como docentes, como facilitadores,
como orientadores en esta formación ministerial, como también por nuestras autoridades. Vale la pena que siempre nos tengan en sus oraciones y que el Señor haga la obra en cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga.